Con nosotros ya Daniel González en este contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días al licenciado Ceballos y a los radioescuchas de Contextos. Antes de que empieces a desarrollar Adelante. el tema, déjame preguntarte algo. O sea, ¿por qué este retroceso del peso frente al dólar? Bueno, tiene que ver con el tema de los escenarios internacionales. Ya habíamos dado cuenta aquí en otras participaciones el tema de Turquía y cómo le ha afectado el tema de los aranceles al aluminio y el acero. Es una economía emergente. El tema del peso argentino, que también son los dos principales países que están resintiendo el impacto de la guerra comercial que se está desarrollando entre Estados Unidos y China. Y el otro factor me parece que es bien importante, que está generando inestabilidad, sobre todo en economías emergentes, tiene que ver con el crecimiento chino. Los chinos no están teniendo la tasa de crecimiento que se esperaba y en general está afectando el comportamiento económico en los distintos mercados del planeta. Me parece que la guerra comercial entre estos dos países y la condición de crecimiento, la perspectiva de crecimiento económico chino, al grado de que busca la negociación ya con Donald Trump para evitar que se impongan estos 200,000 millones de dólares en temas arancelarios, pues habla un poquito de la fragilidad económica y del riesgo que se vive en el escenario internacional. Bueno, importante conocer tu punto de vista al respecto, porque la verdad es que luego pudiera haber especulaciones sobre si es el gobierno mexicano o los resultados electorales los que pudieran estar en algún momento dado influyendo en el comportamiento de nuestra moneda. Y es muy importante tu planteamiento, Marcela, porque si bien es cierto, no lo estamos viendo en los medios financieros, por lo menos a nivel nacional, lo que se está gestando en China podría llegar incluso a un tema recesivo en el próximo año, de acuerdo a algunas cifras que se están presentando, y es un tema que habrá que darle seguimiento. El tema de la inflación, como lo estamos viviendo. Bueno, como recordaremos, el mes pasado tuvo un incremento la variación inflacionaria, el incremento de precios, y bueno, parece que al final del año no vamos a lograr este objetivo del 3% más menos 1, y bueno, seguramente todo el año 2019 seguiremos por estos niveles inflacionarios entre el 4 y el 5%, que si bien no es mayor al 6.77 del 2017, pues seguramente vamos a seguir sufriendo el impacto en este tema, ¿no? Muy bien. Perfecto, ahora sí, perdóname. No, desarrolles tu tema, pero sí, me parece muy importante porque finalmente para muchos es una referencia vital, ¿no? Y tiene que ver con las perspectivas económicas de México para los próximos años, y de hecho es el tema que traemos, porque el día de ayer se llevó la Cumbre México 2018, perspectivas crediticias durante el próximo gobierno, organizada por la calificadora Moody's. En este encuentro, esta calificadora Moody's habla de que se mantiene la calificación crediticia para nuestro país en A3, que es una cifra, un indicador bastante notable. Solo México y Chile están en estas condiciones de riesgo crediticio, donde básicamente nos están diciendo que es un buen lugar para venir a invertir. Y bueno, en el marco de esta cumbre, nos dicen que esta calificación de estabilidad en nuestro país se debe a varios factores. El primero de ellos es debido al manejo de las finanzas públicas, no porque se haya manejado una reducción en el tema de la deuda, sino porque se redujo durante este sexenio la dependencia a los ingresos petroleros y porque se aumentaron las recaudaciones a través del IEPS, del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios de la gasolina, porque tenemos una macroeconomía estable y no se prevén giros importantes del próximo gobierno respecto a la política económica. Y la semana pasada era precisamente una crítica que hacía Arturo Huerta, el director del área de posgrado de economía en la UNAM, en donde hablaba de que él no visualizaba precisamente un cambio de modelo, que era por lo que la mayoría de los mexicanos habían votado en términos económicos. Y bueno, para dar certidumbre a este tema, se plantean 4 retos durante esta reunión de los principales financieros para que México mantenga esta calificación. El primero de ellos tiene que ver con la relación con Estados Unidos y el escenario internacional. Planteábamos el tema de cómo se visualizan los próximos meses para la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el tema de la gobernabilidad, la responsabilidad fiscal que asuma el próximo gobierno y cómo vaya a enfrentar el tema con respecto a la deuda de petróleos mexicanos y cómo lo va a generar un nuevo proyecto administrativo para esta empresa
Y bueno, el tema de la eficiencia del gasto presupuestal y cómo le vamos a hacer para detonar el crecimiento y el desarrollo del mercado interno. Estos 4 factores son fundamentales para que la economía mexicana se mantenga estable y sea un país en donde se puedan seguir atrayendo inversiones. Pero le pone principal atención al tema de la generación del Estado de Derecho. Sabemos que por lo menos para mí es el principal problema que tenemos en este país. Es el tema del Estado de Derecho. Sabemos que menos del 1%, menos del 2% de los delitos en México se resuelven, se llevan a castigo, se le da un trámite final y tenemos un 98, poco más del 98% de impunidad según algunos organismos que se dedican a este tipo de mediciones, ¿no? Además, si el gobierno ejecuta rápido, sería el otro factor, las medidas económicas y políticas referentes al tema de las reformas estructurales que se dieron el sexenio que termina. Entonces, por un lado nos dicen que la calificación crediticia en México es estable por las condiciones del manejo de las finanzas y por el otro lado se nos plantea que el escenario internacional y cómo se aplica el modelo económico durante el próximo sexenio son fundamentales para mantener esta estabilidad económica en la economía mexicana. Pero ante eso, Gerardo Esquivel, el próximo subsecretario de Egresos de Hacienda, bueno, trata de dar, digamos, certidumbre a través de esta conferencia, a través de estas pláticas, y nos habla de cuáles son los planteamientos del próximo gobierno en materia financiera. De alguna manera habla de que se va a dar una reforma administrativa a Pemex en su esquema de recaudación para que le quede recursos para poder reinvertir y hacerla una empresa que verdaderamente genere recursos. El otro tema es hablar de una reforma al sistema de pensiones que estaría funcionando al final del siguiente sexenio, que se trataría de desarrollar en los próximos 3 años, en esta legislatura, y que esté listo al final de esta legislatura que acaba de entrar el primero del mes, mitad del sexenio, pero que empiece a dar resultados al final del sexenio, en donde básicamente se pueda apoyar ya a los 2.5 millones de adultos mayores que hoy no cuentan con ningún tipo de beneficio por este concepto de pensiones. El segundo tema que plantea Esquivel, como decíamos, próximo subsecretario de Egresos, tiene que ver con el reajuste de las participaciones y aportaciones federales, y esto sería un tema muy importante porque, como sabemos, el ramo 23 es un ramo donde es muy discrecional por parte del gobierno federal. Incluso se habla de cierto nivel de opacidad y pues de desviación de recursos, en donde el próximo gobierno busca reajustarlo. Los estados más afectados por este posible reajuste son el Estado de México, la Ciudad de México y los estados con mayor grado de pobreza, ¿no? Que son Chiapas, que son Oaxaca, que son Veracruz. Entonces entendemos un poquito cómo se da este tipo de recursos por parte del gobierno federal, y es parte del proyecto que se está planteando por el próximo gobierno. Y el cuarto aspecto tiene que ver con la modificación de la banca de desarrollo. Básicamente nos están hablando de una fusión entre Nacional Financiera y ProMéxico, que ambos se encargan de dar apoyos directos a empresarios nacionales, unos para el proyecto de exportación y el otro para el desarrollo del mercado interno. ¿Nacional Financiera ya no va a venir a Coahuila? Ese es un tema que tendríamos que considerar, porque Secretaría de Economía se plantea que la descentralización vaya a estar en Monterrey y, bueno, ProMéxico depende de la Secretaría de Economía. Entonces, esta fusión tendríamos que ver si se va para Monterrey o si se queda aquí en la ciudad de Torreón. Ojalá que sea pues la segunda consideración. ¿No? Y habría que empujar el tema para que Nacional Financiera, con la integración de ProMéxico, se quede aquí en la ciudad de Torreón. Y el tema de los apoyos. ¿No hay reforma fiscal? Porque por ahí escuché algo al respecto. Bueno, básicamente va en el tema de los reajustes al tema de cómo va a gastar la federación, pero dentro de esta conferencia el subsecretario de Egresos se compromete a no incrementar los impuestos durante este sexenio, a no aplicar nuevos gravámenes. ¿No es muy aventurado? Pues ya está haciendo. El compromiso de no aumentar los impuestos durante todo el sexenio. Es muy aventurado, sobre todo porque el tema del escenario internacional no nos permite visualizar cómo va a estar el tema de las tasas de interés, el tema de los tipos de cambio, el tema de posibles depreciaciones de la moneda,
energía y el tema del crecimiento mundial, ¿no? Y esto te generaría una crisis internacional similar a la del 2009, te generaría reajustes, sobre todo en el tema de la recaudación. Y el otro compromiso que puede afectar la recaudación es el tema del valor de la gasolina respecto al tema inflacionario. Por lo menos esto es parte del compromiso que está haciendo el subsecretario y que tendríamos que darle seguimiento, y que también va a tener un impacto en el tema de la recaudación. Y como conclusión nos dicen... Y este apuro que hacen a los municipios y a los estados de recabar más predial, sí, y que les dicen que por ahí tienen que ser más autosuficientes, es también una manera como de sentar las bases para su proyecto económico, ¿no? Por supuesto, ¿no? De hecho, el planteamiento es que si los programas sociales no cuadran, que es lo que se maneja dentro de estas pláticas, pues se van a tener que hacer recortes. ¿Qué nos está diciendo este discurso? Que es básicamente tratar de dar estabilidad a los inversionistas, en donde nos hablan de que tratarán de manejar una política fiscal responsable, que los programas sociales van a estar en función de los recursos con los que se llegue a contar, y me parece que tiene mucho que ver el escenario donde se da esta plática, porque sí es precisamente lo que los inversionistas, lo que las agencias calificadoras estaban esperando en términos de discurso del próximo gobierno. Sin embargo, muchas de las promesas que se hicieron de campaña no coinciden con el planteamiento que ahora se está haciendo. Entonces tenemos que ubicar esta parte de cómo vamos a generar el desarrollo del mercado interno con políticas económicas similares a las que se han aplicado en otros sexenios. Pero es entendible, ¿no?, que haya ajustes, pero una cosa es lo que ves en papel y otra cosa es cuando ya estás en el terreno de los hechos y que necesitas hacer pues una serie de maniobras para tratar de cumplir lo que ofreciste, pero también para reacomodar, ¿no? Sí, en teoría el planteamiento es que si tú logras volver a ser sustentable a Pemex, si tú generas estos ahorros de los que se están haciendo las proyecciones, y si tú reajustas la forma, por ejemplo en el ramo 23, donde se reduzcan este tipo de participaciones, es donde podríamos ver un cambio en términos de dónde se va a invertir, que ya se había quedado que es en proyectos sociales y en el desarrollo de infraestructura. Oye, Daniel, ¿qué otra opinión? Hace 2 días Andrés Manuel López Obrador dijo que hay problemas, pero no tenemos crisis política ni financiera. Dijo que los graves problemas están en la violencia, la inseguridad y la pobreza. Yo no concibo que separe el aspecto financiero con el tema de la pobreza. Me parece que tendrían que ir de la mano en muchos sentidos. ¿Es así? ¿Es como lo está viendo el presidente electo? Hay, de hecho, Moody's plantea 3 posibles escenarios y que tiene que ver con la respuesta a tu planteamiento, Marcela. Se visualizan 2 posibles escenarios para el funcionamiento del próximo gobierno y que va a repercutir en el tema de las finanzas, del crecimiento y del combate a la pobreza. Nada más déjame interrumpirte, porque si es así, quiere decir que este sexenio pues no estuvo del todo mal. ¿El sexenio de Enrique Peña Nieto? Bueno, nos hablan de que hay un crecimiento constante. Si bien no ha sido de lo que se esperaba del 4%, tasas de crecimiento trimestrales del 1%, te hablan de que el próximo gobierno tiene un reto muy grande en términos de esta constancia de crecimiento. ¿De qué depende del éxito del próximo gobierno sea mejor en términos, por ejemplo, de generación de empleos, que nos hablan de 3.6 millones de empleos generados? Los bien pagados. Y del crecimiento. La calidad de empleo. Por supuesto, pero es lo que se presentó en el informe de gobierno de la Presidencia de la República. Me parece que básicamente son estos 2 aspectos que podemos reflejar. El tema del crecimiento constante, que si bien es cierto no es lo que se esperaba, es un crecimiento constante, y el tema de la generación de empleos. Sí hemos crecido porque no hay disminución en la cantidad de pobres que existen en este país. Por el planteamiento que tú haces, el impacto en el tema de la productividad, en el tema de los salarios y en el tema del fortalecimiento del mercado interno. Este es el gran reto del próximo gobierno, y el éxito del próximo gobierno está en función de que se logren revertir estos 3 aspectos que acabo de plantear, porque es por lo que la mayoría de los mexicanos votó, 30 millones de mexicanos, por una recuperación del salario, porque el sector productivo nacional, sobre todo el micro, el pequeño, genere tasas de crecimiento que te lleven a mejores condiciones en términos de ingreso y de salario y nivel de vida. Además del hartazgo
la partidocracia. Sobre todo, es el tema social, el tema político, que también influyen en lo económico, pero el éxito en términos cuantitativos desde el próximo gobierno se dará bajo esta situación. ¿Y de qué depende este éxito? De un escenario neutral en donde el aparato burocrático no deje desarrollar los proyectos al próximo gobierno, porque es un sistema burocrático obeso, lento, con muchos vicios, pero que no afectará mucho la calificación crediticia, pero seguiremos viendo más de lo mismo. Un siguiente escenario es un gobierno lento que no desarrolle sus proyectos sociales y de infraestructura, y este desarrollo de las propuestas lentas sí generaría una calificación menor en términos de proyecto de inversión para el gobierno mexicano, y un escenario peligroso en donde el escenario internacional pueda afectar el comportamiento de la economía mexicana. Bueno, estos tres factores, estos tres escenarios. Ya es una realidad latente. La incertidumbre de la economía mundial es parte de lo que tenemos que vivir todos los días. Del día a día. Hoy, como les decíamos, el tema de la guerra comercial, el tema del crecimiento chino y el tema del escenario de los mercados emergentes, que como vemos a Turquía y Argentina, es lo que está ahorita en el escenario internacional. La decisión sobre si se construye o no se construye el aeropuerto de la Ciudad de México, porque dicen que algunos ven en la no construcción un peligro, porque se les están mandando señales de incertidumbre a los inversionistas. Moody's precisamente hace el planteamiento en donde la no construcción del aeropuerto no generaría un problema en términos de calificación crediticia. Sin embargo, el tema de la reforma petrolera sí es un tema fundamental para ellos y que se vaya a revertir. Y parte del discurso que da el subsecretario de Hacienda va en darle viabilidad a la reforma energética y darle continuidad con esta reforma de tipo administrativo para el funcionamiento de Pemex, en donde se pueda intercambiar tecnología y se capacite a los trabajadores, pero depende del grado de aceptación del sindicato petrolero. Y este es otro tema que vamos a tener que ver más adelante. Con Carlos Romero de Champs ahí metido, ¿será que se podrá? Y eso nos lleva al planteamiento de cómo la burocracia va a aceptar este nuevo esquema de gobierno. Para ser precisos, lo que señala la calificadora, también Moody's, es que la consulta sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México manda una mala señal a los inversionistas. Sí, es una mala señal que así lo plantea, pero dice que durante el sexenio no tendría un impacto significativo en la calificación crediticia, tanto como los factores, como les comentaba, del tema de la reforma o el tema de el manejo de la corrupción y el tratamiento que se le va a dar al Estado de Derecho. Estas son las tres prioridades que maneja por lo menos esta agencia calificadora. Falta ver la información que nos dé Standard & Poor's en los próximos meses y Fitch Rating, que son las otras dos importantes respecto a cómo ve el próximo gobierno en materia económica. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros y por ofrecernos este contexto económico.